La doctora Edita del Palacio va a presentar al doctor Roland Arazi. Te cedo la palabra. Buen día. El doctor Roland Arazi nos va a hablar de la función preventiva y sanción pecuniaria disuasiva en el Código Civil y Comercial de la Nación. Roland Arazi es doctor en Derechos y Ciencias Sociales, recibido en la Facultad de la UBA, profesor titular consulto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es juez de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, consultor para las reformas de los códigos procesales en las provincias de Río Negro y Santa Cruz, autor y coautor de diversas obras publicadas en el país y en el extranjero, y de más de 200 artículos en revistas especializadas, director de la revista de Derecho Procesal de la editorial Provincial Curzon. Pero quienes tuvimos la oportunidad de conversar o escuchar al doctor Arazi, tenemos el deber de agregar datos a este currículum. El doctor Arazi mantiene la inocencia, la picardía y la inquietud de la niñez. Él siempre hace chistes, se hace preguntas, y también mantiene la rebeldía de la adolescencia. Por eso lo lleva a andar nuevos caminos. Y esos nuevos caminos siempre fructíferos, ya que ahora tiene la templanza y la sabiduría que aportan los años bien vividos. Escucharlo siempre es un placer. Por eso los invito a ustedes a que escuchen al gran maestro. Muchas gracias. La verdad que los años pasan, así que no sé si lo que dijo la doctora se mantiene o no. De la niñez y la adolescencia ya va quedando muy poco, ¿no? Pero yo que los pocos minutos, este reloj me mata, cómo pasa la vida, ¿no? No, pero no puedo dejar de utilizar unos pocos minutos de estos escasos 20 minutos que tengo sin hacer una calurosa felicitación a los organizadores de esta jornada, con un éxito fantástico, con una convocatoria que realmente asombra y que los que alguna vez tuvimos oportunidad de organizar algo similar, sabemos el esfuerzo que cuesta esto, así que una gran felicitación a los organizadores por esta jornada que es todo un éxito. Y después un minuto sobre los ateneos. Realmente también merecen un caluroso elogio, porque se ha demostrado con estos ateneos, que por supuesto todos sabemos, aunque el doctor Peirano dice que él no, que está a la par, que no tiene ningún cargo, etcétera, sabemos que es el mentor de estos ateneos. Y una demostración de que las cosas se hacen cuando hay entusiasmo y no importa que haya reglamentos, que haya cargos, que haya selecciones, que haya... porque ya hemos visto que muchas entidades con muchos reglamentos, con muchos cargos y discusiones sobre los cargos, etcétera, terminan siendo un sello de goma. Esto realmente es lo que hay que hacer y demuestra que así se hacen las cosas, con entusiasmo, con ganas, con trabajo, y con un amor al derecho que realmente a uno le da una enorme satisfacción. Y también tengo que, y con esto ya se me fueron 3 minutos ya.
Y con esto también a quienes el panel que me precedió, realmente también los tengo que felicitar por el poder de síntesis, por haberse ajustado estrictamente al tiempo que se le había asignado y por haber dicho tantas cosas en poco tiempo. Me encantaría algún día, antes de morir, poder aprender a hacer esas conferencias TED, y poder hacer algo parecido, pero por ahora no me animo. No pierdo las esperanzas de que algún día pueda venir acá y hacer alguna cosa parecida. Bueno, vamos al tema. ¿Dónde está la tutela preventiva? Vamos a hablar un poquito de la tutela preventiva y después voy a traer dos casos de jurisprudencia donde antes de este Código Civil y Comercial que nos va a regir en el mes de agosto de este año, ya se aplicó por la jurisprudencia. Traje dos fallos, uno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. No sé si el doctor De Lázari está, pero me da cierto pudor, ¿no?, referirme a eso porque es un voto del doctor De Lázari, pero bueno, lo voy a hacer en la medida que pueda. Actualmente nosotros asistimos a una ampliación de las materias que integran el derecho procesal, en un fenómeno que se dio en llamar jerarquización de sus fuentes. Y realmente nos cambia todos los esquemas. Y esta tutela preventiva principalmente cambia los esquemas. Todos conocemos las nuevas instituciones como la autosatisfactiva, la revisión de la cosa juzgada, que siempre se pensó que era una institución inamovible y ahora se revisan las cosas juzgadas inclusive por un error del juez o por falta de prueba, a pesar de que el código que nos rige hasta el 1 de agosto dice que, fíjese cómo ha evolucionado este tema, que el código decía que las sentencias, las obligaciones que se habían rechazado por falta de prueba, por error o por malicia del juez, eran obligaciones naturales, es decir, que no se podían pedir, es decir, carecía de acción para reclamarse en la justicia. Y ahora aparecen estas nuevas figuras, hemos visto revisión de cosas juzgadas por error, hemos visto revisión de cosas juzgadas por falta de prueba, hemos visto también un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en un juicio de filiación. Se revisó la sentencia pasada en la Autoridad de Cosas Juzgadas después de haber pasado casi 40 años de la primera sentencia que se había dictado, porque en ese momento no existía el método de ADN. Por eso veo con cierta preocupación esta limitación que hace este código al fijar solo un año para la prescripción de la acción de nulidad de la cosa juzgada o de revisión de la cosa juzgada, un plazo demasiado escaso, que en realidad, si este código tiende a humanizar la justicia, le está poniendo una traba. Y a pesar de que el código, curiosamente, no prevé la acción de revisión, sí, prevé la prescripción, pero no prevé la acción, porque se dice que los códigos provinciales pueden prever la acción, pero el tema de la prescripción es tema del derecho de fondo. Bueno, raro, ese capítulo es un poco extraño, a pesar de que dice eso, que es del derecho de fondo y que por eso la legisla.
Cuando habla de la prescripción general, dice que prescriben las obligaciones a los 5 años, salvo lo que diga la legislación local. Entonces no se entiende mucho si se quiso decir de que todo era de derecho de fondo, por qué la legislación local para esa... Bueno, tiene una explicación, pero ahora los minutos corren, es increíble. La verdad me pone nervioso. No, porque una vez que llega a 0, soné. Bueno, estos cambios nos tienen que hacer pensar que los jueces deben realmente terminar con el positivismo extremo que existe de aplicar la ley nada más y como fuente del derecho únicamente el texto frío de la ley. Yo me acuerdo, y así aprendimos nosotros, mi generación aprendió el texto. Yo me acuerdo, y esto ya lo conté varias veces, pero bueno, yo repito, acá se habló de los abuelos, yo por la edad que tengo voy a hablar de mi nieta, ¿no? Porque cambia un poco la generación. Mi nieta me dice siempre que yo siempre repito las cosas, mis abuelos, esto ya lo dijiste, pará un poco. Y bueno, eso es lo que hacemos, lo que llegamos a cierta edad, repetimos. Entonces, pero es realmente elocuente y me acuerdo de hace tantos años, porque los que daban la bibliografía en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, donde yo estudié, era el ascensorista. El ascensorista, como los profesores subían y bajaban el ascensor, él escuchaba lo que decían y lo que... Entonces uno le iba y le preguntaba, mirá, don Pedro, ¿qué tengo que estudiar? Dice, ¿qué vas a dar? Yo me acuerdo que le dije, voy a dar procesal, código, pibe, código. Léete el código y ya está, aprobás. Con el código aprobás. Y yo me estudié el código de memoria. Me estudié el código de memoria y mientras lo estudié de memoria decía, pero ¿para qué lo estudio? Porque lo tengo acá, lo puedo mirar. Bueno, pero así era la concepción en ese momento. Había que estudiar legislación positiva y había que aplicarlo así como estaba. Ahora esto cambió. Por eso la doctora Mabel de los Santos fue una de las más audaces en hablar de la flexibilización de la congruencia. Tenemos que cambiar ciertos esquemas. En esta tutela preventiva que se legisla a partir del artículo 1710 del Código Civil y Comercial nuevo, en esta tutela preventiva ya no importa tanto ni la congruencia, inclusive el juez puede decretar de oficio cuando ve un peligro real y inmediato y evitar que suceda el peligro. Hasta ahora siempre se pensaba que la actividad preventiva era una actividad del administrador, del poder administrativo, y el juez estaba nada más que para reparar el daño una vez que el daño se había ocasionado. Ahora esto cambió y los jueces pueden ir un poco más allá de la congruencia, pueden inclusive puede afectar a terceros que no han intervenido en el proceso, como creo que se dijo hoy en las conferencias anteriores. Bueno, todo eso implica un cambio de paradigma para los cuales tenemos que estar acostumbrados, sobre todo lo que llamaba Morelo los operadores jurídicos, los jueces y sobre todo los abogados, porque la verdad lo que hacen la jurisprudencia no son los jueces, sino son los abogados que provocan la actividad judicial. Entonces, con estos cambios que se vienen y que tenemos que estar preparados y tenemos que salir de esos esquemas que hemos incorporado como algo que
imposible de apartarse, congruencia, proceso eminentemente dispositivo, no se puede afectar el derecho del tercero. Hoy el desafío fundamental son los conflictos de valores. Cuando está en conflicto una vida o el derecho a la salud frente a algún principio procesal que se puede eludir, evidentemente hay que privilegiar el valor que en ese proceso tiene jerarquía superior. Y así vemos este código, y me voy a permitir, por el tiempo que falta, de ya referirme a los dos fallos, uno de la Corte, que ustedes habrán oído, Rodríguez María Belén con Google. Esta Rodríguez, como ustedes saben, es una modelo que en Google se había publicado fotos con poses un poco subidas de tono. Le digo, para tranquilidad de los varones que están, que las fotos todavía están. Yo no las vi, pero me contaron, ¿no? Si alguien pone en Google María Belén Rodríguez, no, digo si la quieren ver por un problema académico, científico, ¿no? Para ver si las fotos son o no. Y fíjese qué interesante que estas medidas preventivas, no exigen ni dolo ni culpa del que está generando ese daño futuro, previsible, ese peligro en el daño. Y justamente en este fallo de Google se rechaza la demanda de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, rechaza la demanda promovida por esta señorita María Belén, pero la minoría de Lorenzetti y de Maqueda dice, a pesar del rechazo de la demanda, hay que prevenir un daño futuro, porque aun cuando no se haya probado el daño existente ahora, potencialmente si se sigue publicando estas fotografías puede ocasionar un daño futuro. Entonces, aunque quedó en minoría, afortunadamente, porque si los que quieren ver la foto la pueden ver, como tutela preventiva dice, quítese las fotografías. Y como quedan 4 minutos 48 segundos, 47, 46, uy, no, esto me mata. Bueno, entonces quiero referirme a este fallo que me pareció realmente de una importancia fundamental. Este fallo se dictó en el año 2005, es decir, 10 años antes de la vigencia de este código, y ya se recogen todos los principios de tutela preventiva del Código Procesal. Es el fallo de Carrizo con Tejada, con un voto del doctor De Lázari, y no es que lo elogio por ningún interés, yo estoy jubilado de la Cámara, de la abogacía, todo, así que no me puede dar nada, pero me pareció de una importancia fundamental, porque este era un fallo que a mí, yo lo utilizo mucho para, ahora no hay tiempo, pero para que digan los asistentes a estas conversaciones, ¿qué opinarían? Le planteo el problema, ¿qué opinarían? Porque era un señor que cruza un paso a nivel que no tenía barrera, no tenía señal luminosa,
ni señal sonora que indicaba la llegada del tren, y para colmo había ciertos arbustos que tapaban la visibilidad. Pero el señor venía con 1.5 gramos de alcohol en sangre, es decir, un alcoholismo que el peritaje que se realiza en el expediente dice que se pierde totalmente el control. Entonces, iba a 94, casi 94 kilómetros por hora cruzando la barrera no porque no había barrera, cruzando el paso a nivel y, bueno, por supuesto, a esa velocidad y con ese grado de alcohol no advierte la llegada del tren. Él ya había pasado varias veces por ahí y había una cantidad de automovilistas esperando que pase el tren, que lo habían visto, a pesar de todas las dificultades de visibilidad y de atención que tenía. Estaba nada más que lo que se llama la Cruz de San Andrés. Y entonces, claro, lo más fácil es decir culpa concurrente, porque hay culpa del ferrocarril que no señala, etcétera, etcétera, y culpa del que venía. Pero con un análisis mucho más profundo del tema, se dice, no, yo tengo que ver la relación de causalidad en este caso particular. Y este señor, con ese grado de alcoholismo y a esa velocidad, aunque hubiera señal luminosa o aunque hubiera señal sonora, igual hubiera cruzado, porque él sabía que ahí había un paso a nivel y vio a los demás. Es decir, lo podía haber visto si no tenía ese grado de alcoholismo. Entonces, culpa exclusiva de la víctima. Fíjese. Por eso digo, no necesita, como dice el código, imputabilidad. En el caso, pero se había decretado una medida en la Cámara, de donde provenía el expediente, una medida que la Cámara le llamó cautelar innovativa. Y yo digo, por eso es fantástico los jueces cuando quieren encontrar solución al caso, no importa el nombre que se le dé, ni la forma, lo que tiene que buscar dentro del derecho, por eso digo, el derecho no es el derecho positivo, no es pibe estudiar código, no, el derecho es mucho más amplio, y entonces le llamó medida cautelar innovativa y dijo que se compruebe si efectivamente lo que se había probado en el expediente, es decir, la falta de señal luminosa, de señal sonora, etcétera, existía. Y en caso de existir, se condene a la concesionaria del ferrocarril a reparar todos esos y tratar de que otro automovilista que no esté en estado de ebriedad ni que vaya a exceso de velocidad pueda también tener un accidente. Pero fíjese qué interesante, rechaza la demanda pero manda esa medida que es una medida típicamente preventiva. Y es más, fíjese, se discute ahí, dentro del expediente, se discute si el que tenía que poner la señal luminosa era el ferrocarril, o era el concedente, o era el Estado. Bueno, mientras se discutía todo eso, la gente podía morirse. Entonces estaba, por un lado, la protección de evitar el peligro y la protección de la persona, y por otro todos estos vericuetos de tipo jurídico. Y
Y entonces, en el primer voto que quedó en minoría, quedó en mayoría, fue la mayoría. La minoría siguió con las cosas de la congruencia, del sistema dispositivo. Es como decir, bueno, síganse muriendo, porque yo por eso a veces digo, a mí no me gustan esos jueces que dicen, sí, esto sí yo sé que es injusto, pero tengo que aplicar la ley. No, porque la ley no es ese artículo, la ley es mucho más, y lo que se pretende, todo el contexto jurídico, es la protección, es la tutela real y efectiva, tutela en tiempo oportuno. La tutela no puede llegar tarde cuando ya el peligro ha sucedido. Y entonces le dice, bueno, que sí, hace un análisis, pero puede decir, mire, a mí no me interesa, usted está explotando una actividad riesgosa, y por eso este código recoge ese principio de la actividad riesgosa. Cuando el código, ustedes van a ver, cuando habla en los daños y perjuicios, de lo que nosotros conocemos como el artículo 1113, cuando el daño haya sido ocasionado por el riesgo, vicio de la cosa, etcétera, etcétera, incluye también no solo el daño ocasionado por la cosa, sino por la actividad riesgosa. Y fíjese que este código ahora, que me parece que es el mayor acierto que tiene este código civil y comercial, aunque justo reconocerlo que ya hay un antecedente que es el código, el proyecto de 1998 ya tenía este mismo disposición. Bueno, pues primero que cuando habla de legitimación, dice, tan legitimado para interponer esta acción preventiva todo aquel que tenga un interés razonable, o sea, una legitimación amplia, un interés razonable. Mire, toda la lectura del código le da al juez una discrecionalidad, razonabilidad, y este es otro punto. Uy, terminé. Un minuto más, porque le quiero. Bueno, como dice, bueno, ya que el público me lo pide, voy a otra reelección, porque el pueblo me lo pide. Eso ya lo conocemos, ¿no? No, simplemente, y no quiero excederme porque el tiempo para todos, si no cumplimos, esto se va a desbordar. Me gustaría leerle el artículo 1710, que dice: toda persona tiene el deber, en cuanto ella depende, de evitar causar un daño no justificado, de lo que ella depende. Pero fíjese, adoptar de buena fe, conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud del daño ocasionado. Pero fíjese esta última parte, que evita la discusión de si soy yo el que tengo que poner la señal o tiene que ser el concedente, porque dice expresamente, en caso de que un tercero sería el responsable, si él tiene la posibilidad de evitar el daño, pero un tercero es el responsable directo, dice, él tiene derecho a que este tercero responsable directo le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Es decir, no discutamos más si soy yo el que tengo la responsabilidad bueno, en este caso, de poner la señal luminosa, de poner la señal sonora. Vos ponelo y después discutir aquí. Y termina diciendo no agravar el daño que ya se produjo.
como me pasé 1 minuto 55 segundos, muchas gracias.